Laudetur Jesus Christus. Amigos, reciban un saludo de la redacción en español de Radio Vaticano, Vatican News, y quien les habla, Patricia Inestrosa. Les acompañaré en la transmisión de la catequesis del Papa León XIV, hoy, miércoles 3 de septiembre, fiesta litúrgica de San Gregorio Magno. Un saludo a las radios y canales de televisión que se han conectado con nosotros. Desde España, Radio Santa María de Toledo, Setelmont Televisión Alicante, Popular Televisión en la región de Murcia. En América Latina, Radio Hogar Panamá, Radio María en Venezuela, en El Salvador y en Guatemala. Radio María en Dajabón, República Dominicana, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Vicentina, provincia de Chile, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica Asunción, Paraguay, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica Cuenca, siempre en Ecuador, en los Estados Unidos, Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Santa Teresita Radio, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión y EWTN Radio y Televisión. Estamos ya apreciando en imágenes al ritmo de una música tradicional al Papa León XIV, que ya está subiendo en el Papa Móvil hacia el estrado. Recordamos, hoy se celebra la memoria litúrgica de San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia. San Gregorio fue un papa reformador de la Iglesia y un pastor profundamente preocupado por el bien común. Entre las reformas eclesiásticas y administrativas, reorganizó la curia romana, confió tareas a monjes benedictinos y estableció que los bienes de la Iglesia se usaran con rectitud para el sustento, la evangelización y la caridad. El pontífice dará inicio ahora, siempre continuando con su ciclo de catequesis, Jesucristo, nuestra esperanza, la Pascua de Jesús. Hoy se dedicará al tema de la crucifixión, salida, texto litúrgico de San Juan, tengo sed. Ya el Papa está ya por bajar de la Papa Móvil, en el cual después dará el inicio de su catequesis con el signo de la cruz. Recordamos, el próximo domingo serán elevados a los altares Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido el 21 de abril, la fecha de canonización de los dos jóvenes cambiaron. De hecho, el Papa Francisco había anunciado la canonización de Acutis y Frassati en la audiencia general del 20 de noviembre del año pasado. Y para Acutis, la fecha establecida había sido el 27 de abril, segundo domingo de Pascua, y conocido como el de la Divina Misericordia. Y en cambio, para Frassati era en el ámbito del jubileo de la juventud. Este próximo 7, el Papa León ha querido inscribir en el registro de los santos a ambas figuras jóvenes de épocas diferentes y con experiencias unidas por el amor. Da ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. A continuación, el texto litúrgico en los distintos idiomas. Dejamos a ustedes la lectura de este texto. Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Parola di Dio. De l'Évangile selon saint Jean. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée.
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to John. After this, Jesus, knowing that all was now finished, and to fulfill the scripture, said, "I thirst." A bowl of vinegar stood there, so they put a sponge full of the vinegar on hyssop and held it to his mouth. When Jesus had received the vinegar, he said, "It is finished," and bowed his head and gave up his spirit. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Juan. Estando en la cruz, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor.《恭读圣若望福音》。此后，耶稣因知道一切事都完成了，为应验经上的话，遂说：“我渴。”有一个盛满了醋的器皿放在那里，有人便将海绵浸满了醋，绑在长枪上，送到他的口边。耶稣一尝了那醋，便说：“完成了。”就低下头，交付了灵魂。以上是基督的福音。Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palabra da salvación. Están escuchando en los 9 idiomas oficiales de la catequesis el texto litúrgico de hoy, extraído de San Juan. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. وبعد ذلك كان يسوع يعلم أن كل شيء قد انتهى، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان هناك إناء مملوء خلاً، فوضعوا إسفنجة مبتلة بالخل على ساق زوفا وأدنوها من فمه. فلما تناول يسوع الخل قال: تم كل شيء. ثم حنى رأسه وأسلم الروح. كلام الرب. Por último, escucharemos el texto litúrgico en polaco.
Z Ewangelii według świętego Jana. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Oto słowo Pańskie. A continuación, el pontífice dará inicio a su catequesis en italiano. Queridos hermanos y hermanas, en el centro del relato de la pasión, en el momento más luminoso y a la vez más oscuro de la vida de Jesús, el Evangelio de Juan nos entrega dos palabras que encierran un misterio inmenso. Tengo sed. E inmediata después, todo está cumplido. Palabras últimas, pero cargadas de toda una vida, que revelan el sentido de toda la existencia del Hijo de Dios en la cruz. Jesús no aparece como un héroe victorioso, sino como un mendigo de amor. No proclama, no condena, no se defiende, pide humildemente, lo que por sí solo no puede darse de ninguna manera. La sed del crucificado no es solo la necesidad fisiológica de un cuerpo destrozado, es también y sobre todo la expresión de un deseo profundo, el de amor, de relación, de comunión. Es el grito silencioso de un Dios que, habiendo querido compartir todo de nuestra condición humana, se deja atravesar también por esta sed. Un Dios que no se avergüenza de mendigar un sorbo, porque en ese gesto nos dice que el amor, para ser verdadero, también debe aprender a pedir y no solo a dar. Tengo sed, dice Jesús, y de este modo manifiesta su humanidad y también la nuestra. Ninguno de nosotros puede bastarse a sí mismo, nadie puede salvarse por sí mismo. La vida se cumple, no cuando somos fuertes, sino cuando aprendemos a recibir. Y precisamente en ese momento, después de haber recibido de manos ajenas una esponja empapada en vinagre, Jesús proclama: todo está cumplido. El amor se ha hecho necesitado y precisamente por eso ha llevado a cabo su obra. Esta es la paradoja cristiana. Dios salva no haciendo, sino dejándose hacer, no venciendo al mal con la fuerza, sino aceptando hasta el fondo la debilidad del amor. En la cruz Jesús nos enseña que el ser humano no se realiza en el poder, sino en la apertura confiada a los demás, incluso cuando son hostiles y enemigos. La salvación no está en la autonomía, sino en reconocer con humildad la propia necesidad y saber expresarla libremente. El cumplimiento de nuestra humanidad en el diseño de Dios no es un acto de fuerza, sino un gesto de confianza. Jesús no salva con un golpe de efecto, sino pidiendo algo que por sí solo no puede darse. Y aquí se abre una puerta a la verdadera esperanza. Si incluso el Hijo de Dios ha elegido no bastarse a sí mismo, entonces también su sed de amor, de sentido, de justicia, no es signo de fracaso, sino de verdad. Esta verdad, aparentemente tan simple, es difícil de aceptar. Vivimos en una época que premia la autosuficiencia, la eficiencia, el rendimiento.
Sin embargo, el Evangelio nos muestra que la medida de nuestra humanidad no la da lo que podemos conquistar, sino la capacidad de dejarnos amar y cuando es necesario también ayudar. Jesús nos salva mostrándonos que pedir no es indigno, sino liberador. Es el camino para salir de la ocultación del pecado, para volver al espacio de la comunión. Desde el principio, el pecado ha generado vergüenza. Pero el perdón, el verdadero, nace cuando podemos mirar de frente nuestra necesidad y ya no temer ser rechazados. La sed de Jesús en la cruz es entonces también la nuestra. Es el grito de la humanidad herida que sigue buscando agua viva. Y esta sed no nos aleja de Dios, sino que nos une a Él. Si tenemos el valor de reconocerla, podemos descubrir que también nuestra fragilidad es un puente hacia el cielo, precisamente en el pedir, no en el poseer. Se abre un camino de libertad, porque dejamos de pretender bastarnos a nosotros mismos, en la fraternidad, en la vida sencilla, en el arte de pedir sin vergüenza y de ofrecer sin cálculo, se esconde una alegría que el mundo no conoce, una alegría que nos devuelve a la verdad original de nuestro ser. Somos criaturas hechas para dar y recibir amor. Queridos hermanos y hermanas, en la sed de Cristo podemos reconocer toda nuestra sed y aprender que no hay nada más humano, nada más divino que saber decir necesito. No temamos pedir, sobre todo cuando nos parece que no lo merecemos. No nos avergoncemos de tender la mano. Es precisamente ahí, en ese gesto humilde, donde se esconde la salvación. Era la catequesis del Papa, donde retoma estas dos palabras fuertes de Jesús: tengo sed y todo está cumplido. A continuación, cada uno de los demás lectores darán un resumen de la catequesis del Papa en las distintas lenguas, menos por supuesto en español e inglés, que el Papa hará él mismo su propio resumen. Entre los distintos grupos presentes en la plaza en español hay de España peregrinaciones de distintas diócesis de Gerona, parroquias varias, los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca de Hellín, Hogar de Madres Desamparados de Madrid, colegios, escuelas pías de San Fernando, estudiantes y la comunidad católica china de Zaragoza. De México, la parroquia San Benito Abad, programas de televisión Ver y Creer, el Centro Guadalupano de Evangelización y Promoción Social. El resumen de la catequesis del Papa: entre sus últimas palabras en la cruz, Jesús dijo: tengo sed. No se presenta como un héroe victorioso, sino como un mendigo de amor. La sed del crucificado es ante todo la expresión de un deseo profundo, el de amor, de relación, de comunión. Con este gesto, Dios nos dice que para ser verdadero el amor también debe aprender a pedir y no solo a dar. En su resumen en francés, la lectora explica que el Papa en la catequesis ha dicho: en la cruz Jesús nos enseña que el hombre no se realiza en el poder, sino en la apertura confiada al otro, incluso cuando es hostil. La salvación no reside en la autonomía, sino en el reconocimiento humilde de la propia necesidad y en la capacidad de expresarla libremente.
La realización de nuestra humanidad en el designio de Dios no es un acto de fuerza, sino un gesto de confianza. Y ahí, dijo el Papa en su catequesis, es donde se abre una puerta a la verdadera esperanza, nuestra sed de amor, de sentido, de justicia, que no es un signo de fracaso, sino de verdad. Y en una época en que se premia la autosuficiencia, la eficiencia y el rendimiento, el Evangelio, dijo el Papa, nos muestra que la medida de nuestra humanidad no viene dada por lo que podemos conquistar, sino por nuestra capacidad de dejarnos amar. Car nous cessons de prétendre nous suffire à nous-mêmes. Maintenant, le Saint-Père va A continuación, el Papa estará ya saludando a los fieles de lengua francesa. Saluto cordialmente fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dal Lussemburgo e dalla Francia. Fratelli e sorelle, impariamo l'arte di chiedere senza vergogna e di offrire senza calcolo. Così costruiremo relazioni fraterne, vere e autentiche, portatrici di una gioia che il mondo non conosce. Dio benedica voi e le vostre famiglie. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, en particular a los procedentes de Luxemburgo y Francia. Hermanos y hermanas, aprendamos el arte de pedir sin vergüenza y ofrecer sin cálculo para construir así relaciones fraternas, verdaderas y auténticas, portadoras de una alegría que el mundo no conoce. Que Dios los bendiga a ustedes y a vuestras familias. A continuación, la lectora, colega, también ella, nuestra, de Vatican News, Radio Vaticano, le dirigirá al Santo Padre unas palabras en el cual le recuerda que los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que están participando en la audiencia le están manifestando cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que están acompañando con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y recuerda que al final del encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín y que luego su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica extendida a familiares, niños y ancianos, enfermos y a cuantos sufren, y que bendicirá también los rosarios objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. A continuación, el pontífice está por leer el resumen. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el tema jubilar, Cristo, nuestra esperanza, seguimos reflexionando sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, considerando su disposición a depender de los demás. En el centro de la pasión de Jesús encontramos dos expresiones que resumen un gran misterio. Tengo sed y todo está consumado. A Jesús no le falta nada en su divinidad, pero se humilló a sí mismo y se hizo uno de nosotros, plenamente humano hasta el punto de depender de los demás. A través del ejemplo de Jesús vemos que como seres humanos no somos capaces de alcanzar la verdadera plenitud o salvación por nosotros mismos. No podemos completar la misión de nuestra vida simplemente acumulando poder o dinero. Necesitamos la ayuda de quienes nos aman y se preocupan por nosotros, especialmente del Señor Jesús. Por lo tanto, no hay que avergonzarse de pedir ayuda y abrirnos a los demás, ya que hemos sido creados por Dios para dar y recibir amor. Démonos cuenta, hermanos y hermanas, dijo el Papa, de que no hay nada más humano, nada más divino que pedir ayuda. Salud a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos procedentes de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Irlanda del Norte, Austria, Dinamarca, Malta, Países Bajos, Suiza, Camerún, Australia,
Hong Kong, Indonesia, Japan, the Philippines, Vietnam, and the United States of America. Les pido a todos que se unan a mí en oración por los afectados por los recientes deslizamientos de tierra en las montañas Marra de Sudán. Pidamos al Todopoderoso que conceda la paz eterna a todos los que han fallecido, así como consuelo y fortaleza a sus seres queridos. Incluso en medio de tales tragedias, que nunca perdamos la esperanza en el amor de Dios por nosotros. Sobre todos ustedes y sus familias invoco las bendiciones de Dios Todopoderoso. Era el resumen de esta catequesis en inglés que el mismo Santo Padre ha querido dedicar a todos los fieles presentes. Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich. Recordamos que entre los grupos que se encuentran presentes de lengua española de México, la parroquia de San Benito Abad de Cautitlán, de Red Global de Católicos Arcoíris de Guadalajara, programa de televisión Ver y Creer, Centro Guadalupano de Evangelización y Promoción Social, Grupo de Peregrinos de Zapopan. De la República Dominicana, la parroquia San Antonio María Claret de Santo Domingo. De Costa Rica, la parroquia Inmaculada Concepción de la Guasima y grupos de peregrinos de Heredia. De Colombia, Grupo Lazos de Amor Mariano de Bucaramanga, grupos de peregrinos. Este es el resumen que el colega de Vatican News está dándonos en alemán de la catequesis del Papa, en el cual, recordando las dos palabras últimas de Jesús, tengo sed y todo está consumado, revelan de manera misteriosa el sentido de la vida terrenal del Hijo de Dios. La sed del crucificado nos muestra que Dios está dispuesto a permitir hasta el extremo la impotencia del amor por nuestra salvación. Jesús no vence al mal con la violencia, sino al tener sed de nuestro amor en la cruz, mostrándose necesitado, pidió como un mendigo un sorbo de agua. Su sed representa también la sed de la humanidad por el agua viva de la salvación que nos es concedida desde la cruz. No nos avergoncemos de reconocer que necesitamos ayuda y perdón. Tendamos la mano hacia el amor de Dios que nos ha creado para dar y recibir amor. A continuación, el pontífice saluda en italiano a los fieles de lengua alemana. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, il sangue e l'acqua che scaturiscono dal costato di Gesù crocifisso ci mostrano l'immenso amore di Dio per noi. Non dimentichiamoci che solo Lui, l'infinito, può placare la nostra sete di infinito. Der Heilige Vater sagt auf Italienisch: Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, la sangre y el agua que brotan del costado de Jesús crucificado nos muestran el inmenso amor de Dios por nosotros. No olvidemos que solo Él, el infinito, puede saciar nuestra sed de infinito. A continuación, nuestra colega Griselda Mutual, que en español se dirigirá a todos los fieles de lengua española y al pontífice. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis
Reflexionamos sobre el misterio que encierran las palabras de Jesús en la cruz. Tengo sed. La sed del crucificado no es solo una cuestión fisiológica, se trata de la profunda expresión de un deseo. Jesús tiene sed de amor, de relación y de comunión. No se avergüenza de haber asumido nuestra humanidad frágil. Aquel que lo ha dado todo no vacila en mostrarse necesitado. Este gesto es un signo elocuente de que el hombre no se realiza por la fuerza del poder, de que no se basta a sí mismo para salvarse, sino que está necesitado de los demás, que tiene que aprender a abrirse confiadamente al otro. Para que nuestro amor sea auténtico, debemos no solo darlo, sino recibirlo. Jesús nos enseña a dar, pero también a recibir amor. La sed de Jesús en la cruz es también la de la humanidad herida por el pecado, es decir, la que, reconociendo la fragilidad humana, no la esconde, sino que sabe pedir perdón al Dios del amor. No tengamos miedo de pedir su amor misericordioso, incluso cuando pensamos que no lo merecemos. Aprendamos a tender la mano sin avergonzarnos. En ese gesto sencillo se esconde la salvación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y de América Latina. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de San Gregorio Magno. Pidamos al Señor que en nuestro peregrinar por este mundo, por la intercesión de este Santo Papa, seamos capaces de reconocer con humildad nuestra necesidad del amor de Dios y el de nuestros hermanos. Muchas gracias. Era el resumen del Papa León XIV sobre su catequesis y por supuesto sus saludos dirigidos a todos los fieles de lengua española, en el cual recordó la memoria litúrgica de hoy de San Gregorio Magno, doctor, Papa y doctor de la Iglesia. Grupos de peregrinos en los cuales hay también de Colombia, de Paraguay, los heraldos del Evangelio de Asunción de Perú, la parroquia San Martín de Porres, de Iquitos de Chile, banda del Colegio Don Orione de Santiago de Chile, y de Argentina la parroquia de la Medalla Milagrosa de La Plata. 最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降服儿童。Es la lectora en lengua china que está recordando, haciendo el resumen de la catequesis del pontífice, que el Papa León XIV, comentando las palabras de Jesús en la cruz, tengo sed y todo está cumplido, explica que no se trata solo de una necesidad física, sino de un signo profundo del deseo de amor, comunión y relación que habita en Dios mismo. Jesús, en su momento de máxima debilidad, se muestra como un mendigo de amor, enseñándonos que la plenitud de la vida no se alcanza en la autosuficiencia o la fuerza, sino en la humildad de saberse necesitado y en la capacidad de pedir y recibir. La paradoja cristiana es que Dios salva no imponiendo poder, sino dejándose tocar por la fragilidad del amor. La verdadera relación del ser humano, dijo el Papa, no está en el dominio ni en la autonomía, sino en abrirse confiada y humildemente a los demás, incluso cuando esto supone mostrarse vulnerable. La sed de Cristo refleja también la sed de la humanidad, de amor, de justicia, de sentido. Reconocerla, dijo el Papa, no nos aleja de Dios, sino que nos acerca a Él, porque aceptar nuestra necesidad nos libera del aislamiento del pecado y nos conduce a la comunión. El Papa subraya que pedir no es indigno, sino liberador. Es el camino hacia la fraternidad, la reconciliación y la alegría verdadera.
En la sed de Cristo descubrimos nuestra propia sed y aprendemos que no hay nada más humano ni más divino que poder decir con confianza, necesito. 兄弟姐妹们，让我们意识到，寻求他人的帮助是最人性化，也是最神圣的事。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。 A continuación, el saludo del Papa a los fieles de lengua china. Il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi esorto ad essere testimoni della presenza dell'amore di Dio nel mondo. A tutti la mia benedizione. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, los exhorto a ser testigos de la presencia del amor de Dios en el mundo. A todos, mi bendición. A continuación, la lectora de lengua portuguesa se dirigirá al Santo Padre, a los fieles portugueses o de habla portuguesa, y después dará un resumen de la catequesis del pontífice. Lo dejamos para que os escuchen integralmente. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O evangelista São João quis registrar as últimas palavras de Jesus antes de sua morte na cruz. Tenho sede, e tudo está consumado. A sede do crucificado, mais do que uma necessidade fisiológica, expressa um desejo profundo de amor, de relação, de comunhão. Ao pedir algo de beber, o Senhor recorda-nos que nenhum de nós pode bastar-se a si mesmo, que ninguém se salva sozinho. Depois de beber um pouco do vinagre que lhe oferecem, o Senhor diz: tudo está consumado. A nossa redenção realiza-se, se consuma, não com gesto de poder, de autossuficiência, mas com Jesus pedindo algo de beber, suplicando por aquilo que não obtém por si mesmo. A sede do Senhor na cruz ensina-nos que pedir não é algo indigno, mas libertador. A sua sede é também a nossa sede. É o grito da humanidade ferida em busca da água viva. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese, in modo speciale i gruppi venuti dal Portogallo e dal Brasile. Non dobbiamo mai vergognarci di chiedere. Tutti noi abbiamo bisogno del Signore e della sua grazia. Chiediamo a Lui l'acqua viva che sazia la nostra sete di Dio. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa, de modo especial os grupos vindos de Portugal e do Brasil. Jamais devemos envergonhar-nos de pedir. Todos nós temos necessidade do Senhor e da sua graça. Peçamos a Ele a água viva que sacia a nossa sede de Deus. Deus vos abençoe.
continuación, nuestro colega en lengua árabe está recordando al pontífice que obviamente los visitantes y peregrinos de lengua árabe que están participando en esta audiencia le desean manifestar cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que están acompañando con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y después a los fieles árabes recuerda que al final de la audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín. Luego su santidad impartirá a los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a familiares, niños, ancianos, enfermos y a cuantos sufren, y que estará bendiciendo también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. En su resumen de catequesis, el Papa León centra la atención en dos palabras decisivas del Evangelio de San Juan, pronunciadas por Jesús en la cruz: tengo sed y todo está cumplido. Estas expresiones aparentemente sencillas encierran un misterio profundo que resume toda la vida y la misión del Hijo de Dios. El Papa explica que Jesús no aparece en la cruz como un héroe poderoso que vence con fuerza, sino como un mendigo de amor. No proclama discursos, no condena, no se defiende, pide humildemente lo que no puede darse a sí mismo. Esa sed no se reduce a un simple cansancio físico o a la necesidad de un cuerpo herido, sino que expresa sobre todo un deseo más grande, la sed de amor, de comunión, de encuentro con la humanidad. En ese gesto Dios mismo se muestra vulnerable, dispuesto incluso a mendigar un sorbo para revelarnos que el amor verdadero no consiste solo en dar, sino también en aprender a pedir. Jesús, al decir tengo sed, manifiesta no solo su humanidad, sino también la nuestra. Ninguno de nosotros puede bastarse a sí mismo ni salvarse solo. La vida alcanza su plenitud no cuando somos fuertes o autosuficientes, sino cuando aprendemos a recibir. Por eso, después de aceptar de manos ajenas una esponja empapada en vinagre, Jesús proclama: todo está cumplido. El amor, hecho necesitado y humilde, cumple en ese momento su obra más grande. El Papa subraya que acá se encuentra la paradoja cristiana. A continuación, el Papa se dirige a los fieles de lengua árabe. Il cristiano è chiamato a consegnare la propria debolezza a Dio senza vergogna né timore, perché solo Lui è capace di trasformarla in un ponte che conduce al cielo. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. El cristiano está llamado a entregar su debilidad a Dios sin vergüenza ni temor, porque solo Él es capaz de transformarla en un puente que conduce al cielo. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Por último, la lectora de lengua polaca ofrecerá el resumen de la catequesis en polaco. Una catequesis en la que el Papa, recordando estas dos últimas palabras de Jesús, tengo sed y todo está cumplido, recuerda que la paradoja cristiana: Dios salva no imponiéndose con fuerza, sino dejándose hacer. No vence al mal con violencia, sino abrazando hasta el extremo la debilidad del amor. La cruz nos enseña que el ser humano no se realiza en la autosuficiencia ni en el poder, sino en la apertura confiada a los demás, incluso a los que son enemigos. La salvación, dijo el Papa, no está en autonomía, sino en la capacidad de reconocer con humildad la propia necesidad y expresarla sin miedo. De este modo, el cumplimiento de nuestra humanidad es el plan de Dios. En el plan de Dios no se da por actos de fuerza, sino por gestos de confianza, porque Jesús no salva con un golpe espectacular, sino pidiendo lo que Él mismo no puede procurarse. Así se abre, dijo el Papa, para nosotros la puerta de la verdadera esperanza,
Si el propio Hijo de Dios eligió no bastarse a sí mismo, entonces también nuestra sed de amor, de justicia y de sentido no es un fracaso, sino la señal más auténtica de nuestra verdad. El Papa añade que esta verdad, aunque sencilla, resulta difícil de aceptar en una sociedad que exalta la autosuficiencia, la eficacia y el rendimiento. El Evangelio, en cambio, nos enseña que la medida de nuestra humanidad no está en lo que podemos conquistar por nosotros mismos, sino en la capacidad de dejarnos amar, de recibir ayuda y de reconocer nuestra fragilidad sin vergüenza. Jesús nos salva mostrando que pedir no es signo de indignidad, sino un camino de libertad. Pedir nos saca de la ocultación del pecado y nos devuelve al espacio de la comunión. Desde el principio el pecado ha generado vergüenza y alejamiento, pero el perdón verdadero surge cuando tenemos el valor de mostrar nuestra necesidad. El saludo del Papa a los polacos. Un mese di preghiera per i bambini e i giovani che tornano a scuola e per coloro che si prendono cura della loro istruzione. Chiedete per loro, per intercessione dei beati e presto santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, il dono di una fede profonda nel loro cammino di maturazione. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a los polacos. Que septiembre sea un mes de oración por los niños y jóvenes que regresan a la escuela y por quienes se ocupan de su educación. Pidamos por ellos, por intercesión de los beatos y pronto santos, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, el don de una fe profunda en su camino de maduración. Los bendigo de corazón. Recordamos que ya este domingo el Papa quería inscribir en el registro de los santos a estas dos jóvenes figuras de épocas diferentes y con experiencias absolutamente diferentes, pero unidas por un fuerte amor a Cristo y la capacidad de transmitirlo a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de cruzar sus caminos. Fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Dal Sudan, in particolare Desde Sudán y del Darfur llegan noticias dramáticas. Muchos civiles están atrapados en la ciudad, víctimas de escasez y violencia. Un deslizamiento ha causado muchísimos muertos, dejando detrás de ellos dolor y desesperación. Y como si no bastara, la difusión del cólera amenaza a centenares y millares de personas ya débiles. Estoy aún más cercanos a esta población de Sudán, en particular a las familias, a los niños y a los que han sido evacuados. Ruego por todas las víctimas. Mando un llamamiento apremiante a los responsables y a la comunidad internacional para que se garanticen corredores humanitarios y que se haga una respuesta coordinada para detener estas catástrofes humanitarias. Es tiempo de lanzar un diálogo serio y sincero, inclusivo entre las partes, para poner fin al conflicto y restituir al pueblo de Sudán la esperanza, la dignidad y la paz. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de la diócesis de Mantua. Con el obispo Monseñor Mario Busca y a los fieles de la arquidiócesis de Messina, Lipari, Santa Lucía del Mela,
con el arzobispo Monseñor Giovanni Accola y el obispo auxiliar. Queridos hermanos y hermanas, deseo que vuestra peregrinación jubilar sea un momento intenso de comunión con Dios. Al regresar a vuestros hogares, se sentirán fortalecidos en la fe y animados a hacer el bien. Saludo también a los diferentes grupos parroquiales, especialmente a los de Carinaro, Oliara, Lamporecchio y Cologno al Serio, animando a sus respectivas comunidades a abrirse cada vez más a la vida nueva que es Cristo. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Gregorio Magno, cuyo cuerpo descansa en la Basílica de San Pedro. A este Papa se le llama el Grande por su excepcional actividad como pastor y maestro de la fe en tiempos muy difíciles para la sociedad y la Iglesia, una grandeza que sacaba su fuerza de la confianza en Cristo. Deseo a cada uno de ustedes que reconozcan en el Señor la única fuerza verdadera de la existencia. A todos mi bendición. A continuación se cantará el Padre Nuestro y seguidamente la bendición del Papa. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y es así como ha concluido esta catequesis de hoy del Santo Padre, en la que ha recordado la memoria litúrgica de San Gregorio Magno. Como dijo él, su cuerpo descansa en la Basílica de San Pedro. Este Papa se le llama el Grande por su excepcional actividad como pastor y maestro de la fe en tiempos muy difíciles para la sociedad y la Iglesia. Una grandeza, dijo el Papa, que sacaba su fuerza de la confianza en Cristo. Y por supuesto, el Papa recordó que este próximo domingo será la canonización de estos dos jóvenes que han vivido en tiempos distintos pero que son unidos por el fuerte amor a Cristo, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Nosotros nos despedimos hasta acá, amigos oyentes. Gracias por haber estado en sintonía y con nosotros siguiendo la catequesis, la audiencia general del Santo Padre, el Papa León XIV. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.